Hola y bienvenidos a la cocina de Patita. Ya saben, aquí la traigo en el mandil bien cerquita. Muchas gracias a todos los que han estado viendo las recetas, dejándonos sus comentarios. Ya saben que son súper importantes para nosotros. Siempre los leemos, los contestamos, los tomamos en cuenta. Gracias por los likes, a los que se han suscrito igual. Si no, pues suscríbete. Y el día de hoy vamos a hacer otro postre. ¿Saben por qué? Porque el budín ha sido una de las recetas más exitosas del canal. Entonces vamos a hacer hoy otro postre mexicano. Hoy vamos a hacer un arroz con leche de 3 leches, con un chorrito de vainilla. Yummy. Y como pueden escuchar, nos acompaña uno de los degustadores oficiales del canal, así es que voy a estar bien checadito desde el principio. Pero, sin más, vámonos a los ingredientes. Y para los ingredientes nos va a ayudar nuestra degustadora oficial. Así es que cuéntanos, ¿qué vamos a necesitar? Una taza de arroz. Una taza de arroz, muy bien. Nueces de las que ustedes tengan. Nueces, la cantidad que ustedes quieran. Y 2 palitos de canela. Y 2 de canela. Son barritas de las enteras. Ajá. Una pizca de sal. 3 tazas de leche. 3 tazas de leche. Ya saben que nosotros no usamos leche de vaca, entonces va a ser leche de almendra. Una lata de leche condensada. Vainilla, un chorrito. Una lata de leche evaporada. Creo que las dije al revés. Una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. Ahora, de las tazas, ojo, nosotros, miren, usamos unas tazotas. ¿Ya vieron? Es una tazota. Entonces, si van a utilizar una taza de estas de arroz, el chiste es que también usen 3 tazas de agua del mismo tamaño que la taza del arroz. Y 3 tazas de leche de ese mismo tamaño. No que empiecen a agarrar de diferentes tamaños. Entonces, pues listo, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es, mientras nuestra degustadora oficial está picando las nueces, tan chiquitas como a ustedes les gusten, nosotros por acá lo que vamos a estar haciendo es limpiar el arroz. Para eso vamos a necesitar un perolcito. Vamos a echar aquí todo el arroz. Y le vamos a poner agua tibia y después lo vamos a estar removiendo para quitarle todo el almidón y que no nos quede el arroz todo como pegado ahí como engrudo. Entonces voy por agüita. Listo, ya regresé con el agua. Entonces lo que tenemos que estar haciendo es las manos, acuérdense, perfectamente bien limpiecitas, bien lavadas. Entonces hay que estarlo revolviendo un rato. Si se fijan, el agua se va poniendo cada vez más como si fuera pues, horchata, ¿no? Digo, al final de cuentas el agua de horchata es agua de arroz. Entonces vamos a darle unas vueltas para sacarle el almidón. Y ya vieron cómo ya se ve como si fuera como una leche ahí medio diluida. Entonces después de esto lo que vamos a hacer es, con un colador que tengan, vamos a enjuagarlo para que le quitemos todo lo que alcanzó a quedar ahí. Aquí vamos a vaciar nuestro arroz en el colador. Y como se dan cuenta, si tienen un colador más grande, pues está mejor. Si no, entonces por tandas, ¿no? Primero una y ya después la otra. Hay que echarle igual agüita para que se quede bien enjuagado. Y la otra tanda va a ser igual, así es que más bien ya nos vemos en la estufa. Así que ahora fíjense, tenemos ya 2 cacerolas, una como que la grandota, vamos a decir como que una más chiquita. Entonces lo que vamos a hacer es, en la cacerola grandota, vamos a poner las 3 leches. Vamos a poner nuestra leche normal. Acuérdense que son de la misma medida que utilizamos para el arroz. Entonces estas son 3 de leche. La lata de leche evaporada. El fuego tiene que estar a fuego bajitito, lo más bajito que se pueda. Entre bajo y bajo media, ahí. Y la leche condensada. Y le vamos a dar aquí a revolverlo un poquito, a que todas las 3 leches queden como bien mezcladas. Mientras tanto, en la otra cacerola vamos a echarle las 3 tazas de agua. Vamos a echarle la canela, la pizca de sal y igual esta la vamos a prender a fuego medio. El chiste es como si quisiéramos estar haciendo aquí, digamos, un té de canela, nada más que obviamente sin la sal.
Y de este lado lo que estamos tratando de hacer es que para cuando ya vayamos a revolverlo con el arroz, entonces ya esté tibia y no esté fría, ¿vale? Entonces nos vemos al ratito que ya tengamos nuestro tecito de canela. Ahora ya que empieza a hervir, entonces hay que ponerle la tapa para que el agua no se evapore. Ahorita ya está justo empezando a hervir, vamos a taparlo y aquí lo vamos a dejar otros 2 minutos. Ahorita nos vemos. Ahora ya que estuvo hirviendo esto, ha de haber sido unos 4 o 5 minutos más o menos. Lo que vamos a hacer es, como en esta ollita no nos cabe todo el arroz para poderlo cocinar, nos vamos a traer nuestra super sartén oficial de la cocina de Patita. Y aquí vamos a vaciar, con mucho cuidado, no se vayan a quemar. Vamos a vaciar llamémosle té de canela, con todo y la canela, no hay que quitarla todavía. Igual lo vamos a prender, pero ahora a fuego medio. Y aquí vamos a estarle dando sus vueltas, nada más para que no se pegue y no se apelmace. Hay que estarle dando sus vueltitas. Ahorita pues desde luego todavía tiene, ahora sí que un chorro de agua, ¿no? Entonces tenemos que esperarnos a que se cocine el arroz y a que se vaya consumiendo el agua. Aquí nos vamos a ver al ratito. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Bendito David, bendito. Entonces aquí, si se fijan, todavía si hacen un poquito el arroz para acá, nos queda un poquito de agua. Entonces yo creo que todavía unos minutitos más para que se acabe de evaporar y ya le vamos a agregar aquí mismo la leche que ya habíamos puesto a calentar. Listo, ya vieron, ya casi no queda agua. Entonces ahora vamos a agregar toda la leche. El chiste también de la leche, acuérdense que es que esté tibia. Y otra vez aquí la vamos a dejar. Ahora aquí el punto o el chiste es que lo apaguen justo antes de lo espesor que a ustedes les gusta, porque aunque se apague el arroz va a seguir absorbiendo leche. Entonces si lo dejan, por ejemplo, justo en el punto en el que a ustedes les gusta y ahí lo apagan, el arroz va a seguir absorbiendo la leche y entonces va a quedar mucho más espeso. Entonces tienen que dejarlo un poquito más líquido del espesor que a ustedes les gusta. Pero bueno, aquí como pueden ver, pues ya otra vez le echamos toda la leche. Entonces hay que volverlo a dejar aquí en el fuego, igual así bajito. Y aquí mismo lo que le vamos a agregar ahora es un chorrito de vainilla. Y vamos a revolver. Y ahora que ya esto empieza a espesar un poco más, si se dan cuenta, en donde está como hirviendo más la leche, también ya se empieza a ver el arroz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, en este punto, vamos a empezar a quitar la canela. Esta la vamos a hacer a un ladito. Y le vamos a agregar la nuez, que como pueden darse cuenta, nosotros, pues sí es alguito de nuez, ¿no? Pues sí nos gusta mucho, entonces ahora le vamos a agregar la nuez. Y vamos a seguir revolviendo. ¿Ya vieron la consistencia? Miren. Esto ya prácticamente estamos a un minutito de apagarlo ya, dejar que se enfríe. Acuérdense que una vez que lo dejamos apagado y que dejamos que se enfríe de todas formas, va a seguir espesando, ¿sale? El arroz va a seguir absorbiendo leche, entonces se va a seguir espesando un poquito. Entonces aquí cuando le pasemos, nada más hay que ver cuál es lo espeso que a ustedes les guste, pero como les digo, miren, qué tal se ve, y huele riquísimo aparte. Así es que listo, ya vamos a apagarlo y aquí lo vamos a dejar a que se enfríe solito. ¿Se acuerdan de cómo había quedado hace ratito? Miren, ya va espesando cada vez más y conforme más pase el tiempo, más va a ir espesando. Entonces, pues vamos a dejar aquí a que se enfríe. Y ya estamos listos para la degustación de este
arroz con leche. Como pueden darse cuenta, los degustadores ya mueren de ganas. Entonces, miren, si se fijan, así ya es como ya quedó ahorita, ya después de que lo dejamos descansar un ratito. Todavía está un poquito calentito. Entonces, hay quienes les gusta caliente, hay quienes les gusta frío. Incluso lo de las nueces, hay a quienes les gusta con pasas. Ustedes, como saben, las pasas no nos gustan a nadie aquí en esta familia, pero las nueces a todos nos encantan. Así es que, a probarlo. Está calientísimo. ¿Pero está rico? ¿Sí? Vale. Dale like si te encantó. Ahí está. Ahí tenemos el primer like. Y ahora vamos a por el siguiente degustador. ¿Rico? ¿Otro like? Listo, tenemos el otro like. A ver, ahora vamos a probarlo. Sí quedó bien bueno. Y con eso ya llegamos al final de la receta. Pues ya no sé ni siquiera decirles si de esta semana o cada cuánto, pero bueno, ya saben que cuando podemos hacemos la grabación y esperemos que les guste. La verdad es que sí quedó bien rico, es cero empalagoso, sí tiene su saborcito dulcecito, sabe a canela muy rico. Y las nueces, ¿qué tal? Delicious. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por ver ojalá que les guste mucho esta receta. Es pues el arroz con leche, con 3 leches. Y pues bueno, si llegaste aquí buscando una receta de arroz con leche, pues échale un ojo a las demás recetas que ya tenemos. Esta es la número 16. Si te gustan, danos like, suscríbete. Si ya estás suscrito, muchísimas gracias, en verdad. Déjanos tus comentarios y nos vemos en la siguiente receta. Adiós.